Mi nombre es Guadalupe. Tengo 47 años y durante 22 años de mi existencia me desempeñé como trabajadora doméstica en las residencias de las familias más adineradas de la Ciudad de México. Aprendí desde temprana edad que personas como yo necesitan volverse invisibles, deben agachar la cabeza y realizar su labor sin cuestionar lo que sucede entre esas paredes de mármol y cristal. Sin embargo, hay situaciones que uno presencia que resulta imposible fingir no haber visto. Hay cosas que marcan el alma de tal manera que jamás se borran. Y eso fue precisamente lo que ocurrió aquel martes de agosto de 2019, cuando inicié mi trabajo en la mansión de la familia Becerra. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contando desde dónde están escuchando esta historia. Recuerdo como si fuera ayer, el día en que la agencia me contactó, informándome que habían conseguido una posición fija en una casa de lujo en Polanco. Me emocioné tanto que lloré porque un empleo permanente significaba un sueldo asegurado cada mes. Significaba poder cubrir los gastos sin angustiarme. Significaba brindarle una existencia mejor a mi hijo Rodrigo, quien estaba terminando la preparatoria y soñaba con ingresar a la universidad. La propietaria de la agencia me proporcionó todos los pormenores. Mencionó que el señor Ricardo Becerra era empresario del sector de la construcción, sumamente rico y exigente, pero que pagaba bien y puntualmente. Recalcó varias veces que necesitaba ser discreta, que aquella familia valoraba enormemente su privacidad y que cualquier error podría costarme no solamente el empleo, sino también mi reputación en el mercado laboral. Llegué a la mansión de los Becerra un lunes por la mañana bien temprano, antes de las 7, según lo acordado. El portón era automático, completamente negro e imponente. Y cuando se abrió lentamente, vi por primera vez aquella residencia enorme de 3 pisos, con ventanas gigantescas y un jardín que parecía sacado de una revista. Mi corazón se aceleró de nervios, porque nunca había trabajado en un sitio tan lujoso. La gobernanta, doña Marta, una señora de unos 60 años con expresión seria, me recibió en la entrada de servicio y de inmediato comenzó a mostrarme la casa y explicar mis funciones. Hablaba rápido y de forma algo áspera, señalando cada habitación y diciéndome qué debía hacer, cuánto tiempo tenía para hacerlo y cómo le gustaban las cosas al señor Ricardo. Me di cuenta de inmediato que ahí no iba a ser sencillo, que tendría que demostrar mi valía cada día. La rutina era extenuante. Entraba a las 7 de la mañana y permanecía hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, a veces los sábados también, cuando había algún evento en la casa. Mi función era limpiar toda el área social de la mansión, las suites de los patrones y de los niños, lavar y planchar ropa, ayudar en la cocina cuando fuera necesario y hacer cualquier cosa adicional que doña Marta o la patrona, doña Silvana, solicitaran. En los primeros días apenas vi al señor Ricardo. Salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Y cuando estaba en casa, permanecía encerrado en el estudio o hablando por teléfono con aquella voz grave y autoritaria que resonaba por los pasillos. A doña Silvana la veía más, pero casi no me dirigía la palabra. Solo daba órdenes breves y pasaba todo el tiempo pegada al celular o recibiendo a sus amigas para tomar champán en la terraza. La pareja tenía 2 hijos. El mayor era Rafael, un muchacho de 15 años que vivía con audífonos puestos y apenas saludaba. Pasaba el día en los videojuegos o saliendo con los amigos de su escuela privada, carísima donde estudiaba. Y estaba Beatriz, la menor, una niña de apenas 9 años, que desde el primer día captó mi atención. Era pequeñita, demasiado delgada, con unos ojos cafés enormes que parecían siempre asustados. A diferencia del hermano, Beatriz era callada, tímida. Se quedaba siempre sola en su cuarto, jugando con muñecas o dibujando. Cuando yo entraba a limpiar su habitación, la niña me miraba con una mezcla de curiosidad y temor, como si quisiera decir algo, pero no pudiera.
Yo intentaba iniciar conversación. Le preguntaba sobre la escuela, sobre las muñecas. Pero ella solo respondía con monosílabos y volvía a bajar la cabeza. Con el paso de las semanas, fui percibiendo que algo estaba muy mal en aquella casa. El ambiente era pesado, tenso, como si todos caminaran sobre cáscaras de huevo. Doña Silvana vivía con expresión amargada, y más de una vez la escuché discutiendo en voz baja con el marido, siempre con ese tono de quien tiene miedo de hablar más alto. Rafael fingía que nada pasaba, pero yo veía que evitaba al padre. Salía de una habitación cuando el señor Ricardo entraba. Y Beatriz, aquella criatura que debería estar jugando y riendo, vivía encogida, se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte. Tenía un aire de quien cargaba un peso demasiado grande para sus hombros delgados. Fue un jueves, debían ser como las 2 de la tarde, que comencé a comprender lo que estaba sucediendo. Yo estaba limpiando el comedor cuando escuché al señor Ricardo llegando a casa, lo cual era extraño, porque él nunca llegaba a esa hora. Escuché su voz en el vestíbulo de entrada llamando a Beatriz, y había algo en aquel tono que me hizo detener lo que estaba haciendo. No era un llamado normal de padre a hija, era un llamado duro, impaciente, amenazante. Me quedé ahí parada con el trapo en la mano, el corazón empezando a latir más rápido, sin saber bien por qué. Entonces escuché pasos rápidos de niña corriendo por la escalera y la voz aguda de Beatriz diciendo: «Perdón, papi, perdón, yo no quería». El señor Ricardo subió la escalera tras ella y escuché la puerta de alguna habitación cerrarse con fuerza. Miré alrededor y vi que no había nadie más que yo en la casa. Doña Marta había salido a hacer compras, doña Silvana había ido al salón y Rafael estaba en la escuela. Intenté volver a limpiar, pero no podía concentrarme, porque desde arriba comenzaron a venir unos ruidos que me helaron la espina dorsal. Primero fue la voz del señor Ricardo, alta y furiosa, gritando cosas que no conseguía entender bien. Después escuché llanto, aquel llanto desesperado de niña con miedo. Y entonces vino el sonido que nunca voy a olvidar. Un sonido seco de bofetada, seguido de un grito de dolor de Beatriz. Solté todo lo que tenía en la mano y me quedé paralizada ahí en medio de la sala, sin saber qué hacer. Más bofetadas, más gritos de la niña suplicando que parara. Y aquella voz gruesa del hombre diciendo que ella era tonta, inútil, que no servía para nada, que él le iba a enseñar a obedecer, aunque fuera a base de golpes. Mi primera reacción fue subir corriendo aquella escalera y tirar abajo aquella puerta, pero mis pies no se movían. 22 años de trabajo me habían enseñado que gente como yo no se mete en asuntos del patrón, que nuestro lugar es quedarse callada y fingir que no vimos nada. Pero ¿cómo iba a fingir que no estaba escuchando a aquella niña siendo golpeada? ¿Cómo iba a continuar ahí limpiando mientras un hombre le pegaba a su propia hija allá arriba? Las lágrimas comenzaron a bajar por mi rostro y subí las escaleras sin pensar bien en lo que iba así a hacer, solo sabiendo que no podía dejar que aquello continuara. Cuando llegué al segundo piso, vi que los ruidos venían del cuarto de Beatriz. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija conseguí ver la escena que iba a cambiar mi vida para siempre. El señor Ricardo, aquel hombre grande y fuerte, estaba sujetando a Beatriz por el brazo. La niña intentando protegerse mientras él descargaba la mano sobre ella, con una violencia que me hizo temblar completa. Su rostro estaba rojo, marcado, con lágrimas bajando, y ella gritaba: «Perdón, papi, por favor, perdón». Pero él no se detenía. Fue cuando lo vi levantar la mano de nuevo, listo para dar otra bofetada a aquella criatura indefensa, que algo dentro de mí se rompió. Empujé la puerta con todo y grité: «¡Pare con eso!». El señor Ricardo se congeló, giró la cabeza hacia mí con una expresión de sorpresa
y después de furia pura. Soltó a Beatriz, que cayó al suelo llorando, y vino en mi dirección con los ojos inyectados de rabia. ¿Quién se cree que es para entrar aquí sin tocar? ¿Quién le ordenó meterse en mis asuntos? Yo estaba temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie, pero lo miré directo a los ojos y dije: «El señor está golpeando a una niña. No puedo fingir que no vi esto». Él se acercó tanto a mí que sentí su aliento y dijo bajito, de una manera que era más aterradora que cualquier grito: «Tú no viste nada. ¿Entendiste? Nada sucedió aquí. Ahora vuelve a tu trabajo y olvida todo esto si quieres continuar empleada». Pero no podía quitar los ojos de Beatriz encogida en el suelo, abrazando sus propias piernas, su cuerpecito delgado temblando de sollozos. Miré al señor Ricardo de nuevo y hablé: «Voy a denunciarlo. Esto es un delito. El señor no puede hacerle esto a su propia hija». El rostro de él cambió al instante. La furia dio lugar a una expresión fría, calculadora, peligrosa. Dio una sonrisa que no tenía nada de alegre, y habló: «¿Ah, sí? ¿Vas a denunciar? ¿Y quién crees que van a creer? ¿Guadalupe? ¿Una trabajadora doméstica o un empresario respetado? ¿Crees que tu palabra vale algo contra la mía?» Cada palabra que decía era como una puñalada, porque yo sabía que tenía razón. Gente como yo nunca le gana a gente como él. Pero no podía simplemente dejarlo pasar. No podía volver a limpiar aquella casa sabiendo que aquella niña estaba siendo golpeada. «Voy a intentarlo de todos modos», dije, la voz saliendo temblorosa pero decidida. El señor Ricardo dio una risa corta y cruel. «Eres más tonta de lo que imaginaba, pero está bien, si así es como quieres jugar». Salió del cuarto de Beatriz, pasó por mi lado empujando mi hombro con fuerza y bajó las escaleras. Me quedé ahí parada unos segundos, escuchando el sonido del llanto bajito de la niña. Me arrodillé a su lado y toqué suavemente su hombro. «Beatriz, ¿estás bien? Déjame ver tu rostro». Ella se encogió más, con miedo, pero poco a poco me dejó ver. Tenía marcas rojas en el rostro, en el brazo, y cuando se movió, noté que cojeaba un poco. «Tía Guadalupe, por favor, no le cuente a nadie», susurró entre sollozos. «Si cuenta, él va a pegar más. Siempre pega más cuando yo cuento». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. «¿Hace tiempo que tu papá te hace esto, mi hija?» Ella bajó la cabeza y asintió despacio. «Cada vez que saco nota baja, o hago algo malo, o cuando él está enojado con otras cosas. Mamá ya intentó impedirlo, pero él le pegó a ella también. Entonces ella dejó de intentar». Ayudé a Beatriz a levantarse y sentarse en la cama. Tomé unos pañuelos y limpié su rostro con cuidado, viendo todas aquellas marcas, aquellos moretones que probablemente no eran de la primera vez. «Te voy a ayudar. ¿Está bien? Prometo que voy a encontrar la manera de resolver esto». Ella me miró con aquellos ojos grandes, llenos de miedo y esperanza mezclados. «¿Pero cómo? Nadie puede hacer nada contra mi papá. Él es muy poderoso». Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. Volví a la sala donde había dejado mis cosas de limpieza, pero no conseguía retomar el trabajo. Me quedé ahí parada, pensando en qué hacer, cuando escuché la puerta del frente abriéndose. Era doña Marta volviendo de las compras. Entró cargando bolsas y me miró con cara de extrañeza. «¿Por qué no terminaste la sala todavía? ¿Hay algún problema?» Pensé en contarle lo que acababa de ver, pero algo me detuvo. Si doña Marta trabajaba ahí hace tanto tiempo, si vivía ahí en la dependencia de empleada, ¿cómo no sabía lo que pasaba? ¿O será que sabía y fingía no ver, igual que yo debía haber hecho? «No hay problema, doña Marta. Solo me estaba sintiendo medio mal, pero ya pasó». Mentí. Ella me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Fue a la cocina a guardar las compras. Volví a limpiar mecánicamente
pero mi cabeza estaba a 1000 por hora. Necesitaba denunciar, necesitaba hacer algo. ¿Pero cómo? No tenía pruebas, no tenía ninguna fotografía, nada más que mi palabra. Y el señor Ricardo había dejado bien claro que mi palabra no valía nada contra la suya. El resto del día pasó en un borrón. Terminé mi función en automático. Evité cruzarme con el señor Ricardo, que se había encerrado en el estudio. Y cuando dieron las 5, tomé mis cosas y me fui. En el camión de regreso a casa, sentada ahí en el asiento de atrás con la bolsa en el regazo, las lágrimas volvieron a caer. Pensé en mi Rodrigo, en cómo lo criaba sola desde que el padre se había ido cuando el niño era bebé, en cómo siempre hice de todo para proteger a mi hijo, para darle amor y cariño, para nunca ponerle la mano encima con rabia. Y pensé en aquella niña tan pequeñita, tan frágil, siendo golpeada por su propio padre sin tener a nadie que la defendiera. Cuando llegué a casa esa noche, Rodrigo notó que algo estaba mal. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Sucedió algo en el trabajo?» Él era un muchacho bueno, sensible. Estaba ahí con casi 18 años, pero todavía le gustaba conversar conmigo, saber cómo había sido mi día. Me senté en el sofá viejo de nuestra salita pequeña y le conté todo. Lloré mientras contaba. Desahogué todo lo que estaba apretado en el pecho. Rodrigo se puso pálido, después rojo de rabia. «Mamá, tiene que denunciar a ese tipo. Esto es un delito. No puede hacer eso». «Lo sé, mi hijo. Sé que es delito, pero ¿quién va a creerme? Él es rico, poderoso, debe tener abogados caros, debe tener contactos en la policía, y yo solo soy una trabajadora doméstica». Rodrigo tomó mi mano. «Usted es mucho más que eso. Usted es una persona honesta, trabajadora, que está intentando hacer lo correcto. Tenemos que intentar, mamá. Aquella niña la necesita». Tenía razón. No importaba cuán difícil fuera, no podía simplemente rendirme. Pasé toda la noche sin poder dormir, dando vueltas en la cama, pensando en 1000 planes diferentes. En la madrugada me levanté decidida. Antes de ir al trabajo, pasé por el consejo tutelar del barrio y conté todo lo que había visto. La trabajadora social que me atendió, una chica joven llamada Jessica, anotó todo con atención y dijo que iban a investigar, pero que necesitaba entender que el proceso podía demorar, que necesitaban más evidencias además de mi relato. Me dio su número y pidió que llamara si veía algo más. Cuando llegué a la mansión de los Becerra ese viernes, el clima estaba aún más pesado que lo normal. Doña Marta apenas me habló, lo cual era extraño, porque siempre daba las órdenes del día. Comencé a limpiar la sala de estar y noté que me miraba de lejos con una expresión que no conseguía descifrar. ¿Será que el señor Ricardo le había contado lo que pasó? ¿Será que sabía que lo había visto golpeando a Beatriz? Alrededor de las 10 de la mañana, doña Marta vino hasta mí y dijo que el señor Ricardo quería hablar conmigo en el estudio. Mi sangre se heló. Subí las escaleras con las piernas temblando. Toqué la puerta del estudio y escuché su voz ordenando entrar. Cuando abrí la puerta, vi al señor Ricardo sentado detrás de un escritorio enorme de madera oscura. Y no estaba solo. Había un hombre de traje a su lado, un tipo alto y delgado con lentes y un portafolio ejecutivo en la mano. «Siéntate, Guadalupe», el señor Ricardo dijo, señalando la silla frente al escritorio. Me senté en la orilla de la silla, las manos sudando frío. «Este es el Lic. Ferreira, mi abogado. Necesitamos tener una conversación contigo sobre lo que sucedió ayer. El tal Lic». Ferreira me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos y dijo: «Guadalupe, entendemos que presenció una situación delicada ayer. El señor Ricardo me explicó que hubo un malentendido, que su hija hizo una travesura grave y necesitó reprenderla de forma más firme. Es normal, forma parte de la educación de una criatura».
No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Reprensión firme? Él le estaba pegando. Aquello no fue educación. Fue violencia. El señor Ricardo golpeó la mano en el escritorio con fuerza, haciéndome saltar de la silla de susto. Cuidado con lo que dice, Guadalupe. Está acusando a un padre de familia de un crimen muy serio. ¿Tiene noción de las consecuencias de eso? El abogado levantó la mano en un gesto apaciguador. Vamos con calma, Guadalupe. El señor Ricardo es un hombre respetado, empresario exitoso, padre de familia ejemplar. Si sale por ahí esparciendo mentiras sobre él, esto puede ser considerado difamación y puede ser demandada. ¿Entiende eso? No es mentira. Yo vi. El abogado abrió el portafolio y sacó unos papeles. ¿Vio qué exactamente? ¿Tiene fotos? ¿Tiene testigos? ¿Alguna prueba concreta? Me quedé callada porque sabía que no tenía nada de eso. Es lo que imaginaba. Su palabra contra la palabra de él. Y sinceramente, Guadalupe, en un tribunal, ¿quién cree que va a ser más confiable? ¿Un empresario con reputación impecable o una empleada doméstica? Cada palabra era una puñalada, pero era verdad. Sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que la justicia era para quien podía pagar. El señor Ricardo se levantó y vino hasta mi silla. Se quedó de pie a mi lado, mirándome desde arriba. Pero soy un hombre razonable, Guadalupe. Entiendo que se asustó con lo que vio, que tal vez interpretó mal la situación. Y no quiero problemas. No quiero que esto salga de aquí. No quiero policía, ni consejo tutelar, ni nada de eso viniendo a tocar mi puerta por causa de un malentendido. Hizo una pausa y continuó. Entonces le voy a hacer una propuesta. Olvida todo lo que viste ayer. Continúa trabajando aquí normalmente y te doy un bono. 500.000 pesos en efectivo. No es dinero sucio, es simplemente un reconocimiento por tu trabajo y por tu discreción. 500.000 pesos era más dinero del que yo veía en la vida. Era casi 4 años de mi salario. Con ese dinero podía pagar la universidad de Rodrigo. Podía arreglar el techo de casa que vivía goteando cuando llovía. Podía tener una reserva para emergencias. Era tentador, muy tentador. Pero cuando miré a los ojos del señor Ricardo y vi aquel brillo de certeza, aquella convicción de que iba a aceptar, porque para él todo mundo tenía un precio, algo dentro de mí se rebeló. No, dije, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. No quiero su dinero. Quiero que deje de pegarle a su hija. Su rostro se puso rojo de rabia. El abogado intentó intervenir. Guadalupe, sea sensata. 500.000 pesos es mucho dinero. Piense en su familia, en sus necesidades. Y mire, aunque rechace, ¿qué cree que va a conseguir hacer? No tiene pruebas. Nadie va a creerle. Tal vez nadie crea, dije levantándome de la silla, aunque con las piernas temblorosas. Pero al menos voy a dormir en paz, sabiendo que lo intenté, que no le di la espalda a una niña que está sufriendo. Caminé hasta la puerta, pero antes de salir me volteé y miré al señor Ricardo. El señor puede amenazarme, puede intentar comprarme, puede hacer lo que quiera, pero yo vi lo que vi y no me voy a quedar callada. Salí de aquel estudio temblando de la cabeza a los pies. Bajé las escaleras y fui directo a tomar mis cosas. Doña Marta vino corriendo detrás de mí. Guadalupe, ¿qué hizo? El señor. Ricardo está furioso. Por amor de Dios, vuelva ya y acepte lo que está ofreciendo. Va a pasarla mal. Él es peligroso cuando es contrariado. Pero no me detuve. Me puse la bolsa en el hombro e iba saliendo por la puerta de servicio cuando vi a Beatriz bajando las escaleras. La niña me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hasta mí y me abrazó por la cintura, apretado. Tía Guadalupe, no se vaya, por favor. Usted es la única persona que intentó ayudarme. Abracé a aquella criatura de vuelta, sintiendo su cuerpecito delgado temblando, y susurré en su oído. No voy a desistir de ti.
¿Me oyes? Voy a encontrar la manera de ayudarte. Beatriz asintió contra mi pecho y cuando se alejó, vi que su rostro todavía estaba marcado de la paliza del día anterior. Salí de aquella casa sin mirar atrás, pero con el corazón apretado. En el camión de regreso a casa, pensé en todo lo que había sucedido. Acababa de rechazar 500.000 pesos. Probablemente había perdido mi empleo fijo. Había desafiado a un hombre poderoso que podía destruirme si quería. Pero cuando cerré los ojos, veía el rostro de Beatriz. Veía aquellos moretones. Escuchaba aquellos gritos de dolor. Y sabía que aun con todo el miedo, aun con todas las consecuencias, había hecho la única cosa que podía hacer. Había intentado proteger a una niña. Llegué a casa y le conté todo a Rodrigo. Él me abrazó fuerte y dijo que estaba orgulloso de mí, que había hecho lo correcto, aunque fuera difícil. Llamamos de nuevo al consejo tutelar y le conté a Jessica sobre el intento de soborno. Ella dijo que eso hacía el caso más serio, que iban a acelerar la investigación. Pero me advirtió de nuevo que necesitaba tener cuidado porque el señor Ricardo podía intentar perjudicarme de otras formas. Y tenía razón. Al día siguiente, un sábado por la mañana, el teléfono sonó. Era la dueña de la agencia de empleos domésticos. Guadalupe. ¿Qué hizo? El señor Ricardo Becerra llamó aquí diciendo un montón de cosas sobre usted, que robó cosas de su casa, que es mentirosa, y faltó el respeto. Exigió que la eliminara del registro de la agencia. Lo siento, pero no puedo darme el lujo de perder un cliente importante por su causa. Está fuera de la agencia. Intenté explicar lo que realmente había sucedido, pero me colgó en la cara. Me quedé ahí sentada en la mesa de la cocina, mirando aquel teléfono viejo, sintiendo el peso del mundo caer encima de mí. Sin la agencia, no iba a conseguir otro empleo decente. El señor Ricardo estaba haciendo exactamente lo que había prometido. Estaba destruyendo mi vida. Y lo peor es que tenía el poder para hacerlo. Pensé en desistir. Pensé en llamarlo y aceptar el dinero a cambio de mi silencio. Sería tan fácil. Pero entonces recordé a Beatriz abrazándome, diciendo que yo era la única persona que había intentado ayudarla. El lunes siguiente recibí una visita inesperada. Eran 2 trabajadoras sociales del consejo tutelar, Jessica y otra chica. Me dijeron que habían ido hasta la mansión de los Becerra para hablar con Beatriz, pero que doña Silvana no las había dejado entrar a la casa. Dijo que era todo mentira, que su hija era bien cuidada y que yo era una exempleada problemática intentando perjudicar a la familia. El señor Ricardo ni siquiera estaba en casa ese día. Las asistentes explicaron que sin la autorización de los padres o sin una orden judicial, no podían hacer mucho. Pero Guadalupe, Jessica dijo, no vamos a desistir. Vamos a continuar monitoreando la situación. Vamos a intentar hablar con la niña en la escuela. Vamos a hacer lo que sea necesario, pero necesita cuidarse. Este hombre es peligroso y claramente no quiere que esto se haga público. Agradecí su visita, pero cuando se fueron me sentí más perdida que nunca. ¿Qué más podía hacer? Había denunciado, había rechazado el soborno, había intentado hacer todo bien, pero el sistema no estaba funcionando. Beatriz continuaba en aquella casa, continuaba en manos de un hombre violento, y yo no podía hacer nada. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. No conseguí empleo en ningún lugar, porque el señor Ricardo había pasado la voz sobre mí. Cada vez que iba a una entrevista, cada vez que una familia consideraba contratarme, alguien llamaba hablando mal de mí. Veía mi dinero de los ahorros acabándose, veía las cuentas acumulándose y la desesperación creciendo. Rodrigo intentó animarme. Dijo que iba a dejar la preparatoria y conseguir un empleo para ayudar en casa, pero no podía dejar que mi hijo tirara su futuro por mi culpa. Fue un jueves.
2 semanas después de haber salido de la casa de los Becerra, que todo cambió de nuevo. Yo estaba en casa intentando estirar los frijoles para que duraran unos días más cuando el teléfono sonó. Era un número que no conocía. Atendí con el corazón apretado, esperando ser otra cobranza, pero la voz del otro lado me dejó paralizada. Guadalupe, es Silvana Becerra. Necesitamos conversar. Hoy en la tarde, 3 en punto, en la plaza cerca de tu casa. Ven sola y no le cuentes a nadie. Colgué el teléfono con la mano temblando tanto que casi lo dejé caer al suelo. Silvana Becerra, la esposa del hombre que había intentado comprarme, la madre de Beatriz, que no había dejado entrar a las trabajadoras sociales a la casa. ¿Qué quería conmigo? ¿Sería una trampa? ¿Será que el señor Ricardo la había mandado a buscarme para amenazarme de nuevo? ¿O peor? Me quedé caminando de un lado al otro en la sala, mordiéndome las uñas, sin saber qué hacer. Rodrigo llegó de la escuela técnica donde estaba haciendo un curso de informática y me encontró en ese estado. Le conté sobre la llamada y se preocupó de inmediato. «Mamá, esto puede ser peligroso. Esa gente es capaz de cualquier cosa. Deje que vaya con usted. Me quedo lejos, pero al menos estoy cerca si necesita». Pensé en rehusar, pero la verdad es que tenía miedo. Mucho miedo. Entonces acepté que podía ir, pero que se quedaría sentado en un banco lejos, solo observando. A las 3 en punto estaba en la plaza, sentada en uno de los bancos cerca del parquecito. Era una tarde calurosa de agosto, el sol pegando fuerte y yo estaba sudando frío de nerviosismo. Rodrigo se había quedado del otro lado de la plaza, cerca del puesto de periódicos, desde donde podía verme pero no escuchar la conversación. Me quedé esperando, cada minuto pareciendo una hora, hasta que vi un carro negro y elegante estacionarse en la calle. Doña Silvana salió del asiento de atrás, miró alrededor con cuidado y vino caminando en mi dirección. Estaba diferente de como siempre la veía en la mansión, sin maquillaje, con el cabello atado en una cola de caballo simple, lentes oscuros grandes cubriendo la mitad del rostro. Usaba ropa discreta, pantalón de mezclilla y blusa blanca. Nada de aquellos vestidos caros y joyas que siempre lucía. Se sentó en el banco a mi lado, pero no se quitó los lentes. Nos quedamos algunos segundos en silencio, yo esperando que hablara, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que ella iba a escuchar. «Gracias por venir», dijo finalmente, la voz saliendo baja y temblorosa. «Sé que no tienes ningún motivo para confiar en mí después de todo lo que pasó». Me quedé callada, esperando ver a dónde iba aquello. Ella respiró hondo y continuó. «Guadalupe, necesito contarte algo. Necesito que entiendas que no soy el monstruo que debes estar pensando que soy». Me volteé hacia ella con rabia empezando a hervir dentro de mí. La señora no dejó entrar a las trabajadoras sociales a la casa. Dijo que yo estaba mintiendo sobre lo que su marido le hace a Beatriz. Doña Silvana se quitó los lentes y vi que sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Tenía marcas en el rostro también, un morado medio amarillento cerca de la sien que intentaba esconder con el cabello. Lo sé que hice eso y me odio por eso cada santo día. Pero necesitas entender, Guadalupe. Él me obligó. Estaba a mi lado cuando las mujeres llegaron, controlándome con la mirada. Y yo sabía que si las dejaba entrar, si confirmaba tu historia, él me iba a matar, literalmente matarme. Las lágrimas comenzaron a bajar por su rostro y me quedé sin saber qué hacer. Ricardo no es solo violento con Beatriz, continuó, la voz quebrándose. Me pega a mí hace años, desde el comienzo del matrimonio, desde que Rafael nació. Al principio era solo cuando bebía, después pasó a ser cuando las cosas en el trabajo no iban bien. Y ahora es por cualquier motivo. Si lo contrario, si lo miro mal, si no hago exactamente lo que quiere de la manera que quiere.
Y con Beatriz comenzó hace unos 2 años, cuando sacó nota baja en un examen. Perdió el control y le pegó enfrente de mí. Intenté impedirlo, me lancé en medio y me dio una paliza tan fuerte que estuve 3 días sin poder salir de la cama. Escuché aquello sintiendo mi estómago revolverse. Sabía que existía la violencia doméstica. Todo el mundo lo sabe, pero escuchar aquello de la boca de una mujer que yo pensaba que lo tenía todo, que vivía en aquel lujo, me hizo percibir cómo uno nunca sabe lo que pasa detrás de las puertas cerradas. ¿Por qué la señora no sale? ¿Por qué no toma a los niños y se va? Doña Silvana dio una risa así amarga. ¿A dónde voy, Guadalupe? Todo lo que tengo es de él. La casa, el carro, el dinero, todo. No trabajo hace 20 años. No tengo dinero propio. No tengo a dónde ir. Mis padres murieron. Soy hija única. No tengo a nadie más. Y él ya me advirtió miles de veces que si intento irme, si intento llevarme a los niños, me encuentra y me mata. ¿Y la señora le cree? Ella me miró con aquellos ojos asustados y asintió. Sé de lo que es capaz. Una vez una secretaria de él en la oficina amenazó con demandarlo por acoso. Apareció con el carro estrellado en la orilla de un río. Dijeron que fue accidente, pero yo sé que fue él. Tiene contactos. Tiene gente que hace cualquier cosa por dinero. No puedo arriesgarme. No puedo dejar a mis hijos sin madre. Me quedé mirándola y por primera vez sentí algo más allá de rabia. Sentí lástima. Aquella mujer era prisionera en su propia casa, rehén de un hombre que juró amarla y protegerla. ¿Por qué me llamó aquí entonces? Doña Silvana tomó mi mano y la suya estaba helada, a pesar del calor. Porque eres la única persona en años que tuvo el valor de enfrentarlo. Rechazaste el dinero. No tuviste miedo. Hiciste lo que yo nunca conseguí hacer. Y necesito tu ayuda. Necesito sacar a Beatriz de aquella casa antes de que sea demasiado tarde. Mi corazón se disparó. ¿Cómo así demasiado tarde? Ella tragó en seco y miró alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Beatriz está entrando en la pubertad, está cambiando, creciendo. Y veo la manera que Ricardo la mira a veces. Ya no es solo rabia, hay otra cosa en aquella mirada que me aterra. Sentí una ola de náusea golpearme. La señora piensa que él puede... No conseguí terminar la frase. Doña Silvana asintió con lágrimas corriendo. No tengo certeza, pero tengo miedo. Mucho miedo. Y por eso necesito actuar ahora, antes de que algo peor suceda. Pero no puedo hacer esto sola. Si intento huir con los dos, él vas a encontrarnos. Entonces pensé en algo, pero necesito tu ayuda. La miré esperando. ¿Qué tipo de ayuda? Quiero que te quedes con Beatriz. Llévala a tu casa. Escóndela por un tiempo hasta que yo consiga juntar dinero y documentos suficientes para huir con los dos. Sé que es pedir mucho. Sé que no me debes nada, pero no tengo a nadie más en quien pueda confiar. Mostraste que te importa mi hija cuando ni su propia familia pudo protegerla. Me quedé boquiabierta. Me estaba pidiendo que escondieras a una niña. Eso era secuestro. Era un delito. Ya tenía tantos problemas por causa de esa familia, y ahora quería meterme en algo aún peor. Doña Silvana, con todo respeto, pero ¿está loca? Si me quedo con Beatriz sin autorización legal, el señor Ricardo va a mandar la policía tras de mí. Va a decir que secuestré a su hija. Voy a ir presa. Ella apretó más mi mano. Voy a dar autorización. Voy a escribir una carta diciendo que te dejo quedarte con ella por un tiempo, que es decisión mía como madre. Voy a firmarla, reconocer firma, hacer todo bien hecho y te voy a dar dinero para ayudar con los gastos. No es mucho porque no consigo sacar mucho sin que él se dé cuenta, pero es algo. Solté mi mano de la suya y me levanté del banco. Esto es una locura. Incluso con una carta, él puede alegar que la señora fue coaccionada, que firmó bajo amenaza.
Y otra cosa, ¿cómo vamos a sacar a Beatriz de allá? ¿Va a dejar que la niña se vaya así de la nada? Doña Silvana se levantó también. Beatriz tiene cita con el ortodoncista todos los viernes a las 4 de la tarde. Siempre la llevo yo. La semana que viene voy a hacer diferente. Voy a encontrarme contigo en el estacionamiento de la clínica y voy a dejar que se vaya contigo. Él ni va a darse cuenta al principio, porque los viernes siempre llega tarde a casa. Cuando lo descubra, ustedes ya van a estar escondidas. ¿Y Rafael? ¿Va a dejar al muchacho allá? Ella bajó la cabeza. Rafael es mayor. Puede defenderse mejor y no recibe golpes como Beatriz. Ricardo tiene un orgullo enfermizo de él. Piensa que el muchacho es su extensión, entonces lo perdona. Voy a sacarlo después cuando consiga salir definitivamente. Pero Beatriz no puede esperar. Guadalupe. Ella es quien está en más peligro ahora. Vi la sinceridad en su mirada, la desesperación de una madre intentando salvar a su hija de la manera que puede, pero tenía tanto miedo de las consecuencias. Dame algunos días para pensar, dije finalmente. Esto es muy serio. Necesito conversar con mi hijo. Necesito pensar bien en lo que voy a hacer. Ella asintió. Entiendo, pero por favor, Guadalupe, no te demores mucho. Cada día que pasa es un día más que mi hija está en peligro. Se puso los lentes de vuelta. Miró alrededor para asegurarse de que nadie nos había visto conversando, y volvió al carro. Me quedé ahí parada viendo el carro negro desaparecer en la esquina, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Rodrigo vino corriendo hasta mí apenas ella se fue. «Mamá, ¿qué quería? ¿Qué dijo?» Le conté todo en el camino de regreso a casa, y se quedó tan sorprendido como yo. Cuando llegamos, nos sentamos en la mesa de la cocina y nos quedamos horas conversando sobre qué hacer. «Mamá, entiendo su miedo, pero no podemos dejar a aquella niña allá». ¿Escuchó lo que la madre dijo? Las cosas pueden empeorar mucho. Sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Pasé aquella noche y el día siguiente pensando sin parar. Llamé a Jessica del Consejo Tutelar y quedé de encontrarme con ella. Le conté sobre la conversación con doña Silvana, sobre su plan, sobre todo. Jessica se preocupó. «Guadalupe, oficialmente no puedo aconsejarte hacer esto porque es irregular, pero extraoficialmente, como ser humano, entiendo que a veces necesitamos hacer lo correcto, aunque no sea legal. Si decides hacer esto, voy a intentar ayudarte en lo que sea posible. Podemos usar ese tiempo que la niña esté contigo para construir un caso más fuerte contra Ricardo Becerra». El miércoles, 2 días después del encuentro en la plaza, tomé mi decisión. Llamé al número que doña Silvana me había pasado y dije que ibas a ayudar. Ella lloró en el teléfono. Agradeció 1000 veces. Dijo que estaba salvando la vida de su hija. Acordamos todo para el viernes siguiente. Iba a llevar a Beatriz a la cita del ortodoncista, como siempre, pero en el estacionamiento me iba a pasar a la niña. Ya iba a tener preparada una mochila con ropa y cosas esenciales de Beatriz, e iba a tener la carta, autorizándola a quedarse conmigo. Los días hasta el viernes pasaron en un borrón. Arreglé el cuartito del fondo de mi casa, que era medio depósito, pero podía ser una habitación pequeña. Rodrigo me ayudó a limpiar, a poner la cama vieja que estaba guardada, a dejar todo organizado para Beatriz. Compré unas sábanas nuevas con el poco dinero que todavía tenía. Puse unas cortinitas. Intenté dejar el ambiente lo más acogedor posible para una niña, que iba a estar asustada y confundida. El viernes llegó, y estaba tan nerviosa que apenas pude comer algo todo el día. A las 3:30 de la tarde tomé el camión hasta la clínica del ortodoncista, que quedaba en un barrio más elegante. Bajé y fui caminando despacio hasta el estacionamiento, intentando no llamar la atención. Me quedé ahí cerca de la entrada, fingiendo que esperaba a alguien, el corazón latiendo descompasado.
A las 4:10, cuando ya estaba pensando que doña Silvana había desistido, vi su carro entrar al estacionamiento. Estacionó en un rincón más apartado e hizo una señal discreta para mí. Caminé hasta el carro y cuando llegué cerca vi a Beatriz en el asiento de atrás, con los ojos muy abiertos y asustados. Doña Silvana bajó del carro y abrió la puerta trasera. «Beatriz, mi hija, vas a quedarte unos días con la tía Guadalupe. ¿Te acuerdas de ella? Aquella señora buena que trabajaba en casa». La niña me miró y después a su mamá, confundida. «¿Pero por qué, mamá? ¿Hice algo malo?» Su corazón ya había sido tan lastimado que pensaba que cualquier cosa diferente era castigo. Doña Silvana se arrodilló a la altura de su hija y la abrazó apretado. «No, mi amor, no hiciste nada malo. Nunca haces nada malo, ¿entiendes? Mamá solo necesita que te quedes con la tía Guadalupe por un tiempito, porque mamá necesita resolver unas cosas. Pero voy a buscarte pronto, lo prometo». Beatriz comenzó a llorar. «No quiero estar lejos de ti, mamá. ¿Y si papá se enoja? ¿Y si te pega porque no estoy?» Doña Silvana también lloró, pero intentó contenerse. «No te preocupes por mamá, ¿está bien? Mamá va a estar bien. Solo necesitas ser una niña valiente y quedarte con la tía Guadalupe hasta que pueda buscarte». Tomó una mochila del maletero, una mochila rosa con dibujo de unicornio, y me la entregó junto con un sobre. «Aquí está su ropa, los medicamentos que toma, la carta autorizándole €80 a quedarse contigo y 50.000 pesos en efectivo. Sé que no es mucho, pero es lo que pude juntar». Tomé todo con las manos temblando. Doña Silvana dio otro beso a Beatriz, susurró algo en su oído que no escuché e hizo señal para que nos fuéramos. Beatriz bajó del carro llorando, agarrando mi mano con fuerza, y nos quedamos ahí viendo el carro de su mamá salir del estacionamiento. «Tía Guada, tengo miedo», la niña susurró. Me arrodillé frente a ella y limpié las lágrimas de su rostro con cuidado. «Lo sé, mi hija, sé que estás asustada, pero prometo que vas a estar bien. Nadie va a lastimarte mientras estés conmigo. ¿Me oyes? Nadie». Ella asintió despacio y nos fuimos de ahí lo más rápido posible, tomando un taxi que no podía pagar, pero que era más seguro que el camión en aquella situación. Cuando llegamos a casa, Rodrigo estaba esperando. Había comprado unos dulces, había rentado unas películas infantiles, intentó hacer todo lo que podía para dejar a Beatriz más cómoda. La niña estaba asustada al principio, mirando todo con aquellos ojos grandes, sin hablar casi nada. Le mostré el cuartito que habíamos arreglado para ella y vi una lágrima bajar por su rostro. «¿Es todo para mí? ¿De verdad?» Era tan triste que una niña se sorprendiera por tener un cuartito simple, básico, después de haber vivido en aquella mansión enorme. «Es todo tuyo, mi hija. Puedes dejar tus cositas ahí. Puedes estar a gusto aquí. ¿Estás segura?» Beatriz entró al cuarto despacio, puso la mochila sobre la cama y se quedó ahí parada sin saber qué hacer. Me senté en la cama a su lado. «Debes tener hambre, ¿no? Ven, vamos a comer algo». En la cocina preparé una pasta simple con salsa de tomate y pollo deshebrado. Nada muy elaborado, pero hecho con cariño. Beatriz comió despacio, masticando cada bocado, como si tuviera miedo de que fuera la última comida. Después de comer, pidió bañarse. Le di una toalla, le mostré dónde era el baño, y cuando entró y cerró la puerta, escuché el llanto viniendo de adentro. Mi corazón se partió. Aquella criatura había pasado por tantas cosas, tenía tanto miedo dentro de ella. Me quedé ahí afuera de la puerta, esperando que se calmara, lista para entrar si me necesitaba. Cuando salió del baño, con el cabello mojado y en pijama, parecía aún más pequeña, aún más frágil. «Tía Guadalupe, ¿cree que mi papá me va a encontrar aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en mentir, en decir que no, pero merecía la verdad. «No lo sé, Beatriz,
Pero si intenta encontrarte, te vamos a proteger. Hay mucha gente ayudándonos, gente que quiere verte segura. Ella me miró con aquellos ojos que habían visto cosas de más para una niña de 9 años. Yo quisiera que mi papá fuera bueno como el papá de mis amigas. Quisiera que me amara de verdad, no solo cuando saco buena nota o cuando hago todo bien. La abracé y la dejé llorar en mi hombro, sintiendo aquel cuerpecito delgado temblando de sollozos. No es tu culpa, mi hija. Nada de lo que hace es tu culpa. A veces los adultos tienen problemas, tienen cosas equivocadas dentro de ellos y terminan lastimando a quien deberían proteger. Pero eso nunca es culpa de la criatura. Nunca. Nos quedamos ahí abrazadas hasta que dejó de llorar, hasta que su respiración se hizo más calmada. La puse en la cama, le di un besito en la frente y dejé la puerta del cuarto entreabierta con la luz del pasillo prendida, porque dijo que tenía miedo de la oscuridad. Volví a la sala donde Rodrigo estaba esperando. ¿Cómo está? Suspiré profundo. Lastimada por dentro, con mucho miedo, pero al menos aquí está segura. Rodrigo asintió y nos quedamos ahí conversando bajito sobre lo que iba a pasar ahora, sobre cómo íbamos a hacer que esto funcionara. Yo no tenía empleo. El dinero que doña Silvana me había dado se iba a acabar pronto. Y en cualquier momento el señor Ricardo podía descubrir dónde estaba su hija y venir tras nosotros. La noche pasó tranquila, pero yo apenas dormí. Me despertaba con cada ruido, con miedo de que fuera alguien tocando la puerta. En la mañana del sábado me desperté temprano y fui a ver si Beatriz estaba bien. Todavía dormía encogidita debajo de la sábana. Y por primera vez desde que había conocido a aquella niña, su rostro estaba tranquilo, sin aquella expresión de miedo constante. Me quedé ahí en la puerta solo mirándola dormir, pensando en cómo una criatura merecía poder dormir en paz sin tener pesadillas con su propio padre. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando estábamos tomando café, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Atendí con el corazón apretado. Guadalupe. Era la voz de doña Silvana, pero estaba susurrando. Parecía aterrada. No puedo hablar mucho. Él va a despertar dentro de poco. Solo quería saber si Beatriz llegó bien, si está bien. Miré a la niña que estaba comiendo pan con mantequilla en la mesa de la cocina. Está bien, doña Silvana. ¿La señora está bien? Silencio del otro lado y después un sollozo ahogado. Ayer, cuando llegó y vio que ella no estaba, se puso furioso. Rompió la mitad de la casa. Dije que ella había pedido dormir en casa de una amiguita de la escuela, que dejé porque pensé que iba a ser bueno para ella. Creyó por ahora, pero hoy va a querer ir a buscarla. No sé cuánto tiempo consigo engañarlo. La señora tiene que salir de aquella casa también. Va a descubrir que fue usted quien armó todo esto y la va a lastimar. Otro sollozo. Lo sé. Estoy juntando valor. Solo unos días más y salgo. Cuida a mi hija, por favor. Dile que su mamá la ama más que todo en este mundo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, el miedo creciendo dentro de mí. No teníamos mucho tiempo. Pronto el señor Ricardo iba a descubrir todo y cuando lo hiciera, no iba a haber nada que detuviera su furia. El fin de semana pasó relativamente calmado. Beatriz se fue soltando poco a poco. Jugó con Rodrigo, vio las películas que había rentado, comió las comidas simples que yo hacía con gusto de quien no estaba acostumbrada a comida casera de verdad. Se reía de vez en cuando, y cada risa suya era una victoria. Era la prueba de que conseguía ser niña cuando no había nadie pegándole, gritándole, haciéndola tener miedo. El lunes por la mañana estaba en la cocina preparando el café cuando tocaron la puerta. 3 golpes fuertes que hicieron que mi corazón se detuviera. Fui hasta la puerta y miré por la mirilla. Era un hombre de traje que no conocía. ¿Quién es?, pregunté sin abrir. Mi nombre es Delegado Carvalho.
Necesito hablar con la señora Guadalupe sobre un caso de desaparición de menor. Sentí mis piernas flaquear. Miré hacia atrás y vi a Beatriz saliendo del cuarto todavía en pijama. Le hice señal de que se quedara callada y se escondiera. Abrí la puerta solo una rendija manteniendo la cadena de seguridad. ¿Desaparición? ¿De qué está Fema hablando? El delegado era un hombre de unos 50 años con panza grande y cara de cansado. ¿La señora conoce a la menor Beatriz Becerra? Mi sangre se heló, pero intenté mantener la voz firme. La conozco, sí. Trabajé en la casa de su familia. Él asintió. El padre de ella, señor Ricardo Becerra, registró un boletín de ocurrencia diciendo que su hija desapareció el viernes. La madre de la niña dijo que fue a casa de una amiguita, pero cuando fueron a buscarla, la niña no estaba. Nadie sabe dónde está. Y el señor Becerra nos informó que usted tuvo problemas con él recientemente, que fue despedida por mal comportamiento. Problemas porque lo vi golpeando a su propia hija, y lo denuncié. Dije, la rabia empezando a hablar más alto que el miedo. Y no sé dónde está la niña. Era mentira, pero ¿qué más podía hacer? El delegado me miró con aquella mirada de quien no cree, pero no tiene cómo probar lo contrario. ¿A la señora le importa si echo un vistazo en la casa? Solo para asegurarme de que la niña no está aquí. Mi corazón se disparó. ¿Tiene orden de cateo? Él hizo una cara de pocos amigos. No, pero puedo conseguir una si la señora está dificultando mi investigación. Entonces vuelva cuando tenga la orden. Mientras tanto, salga de mi propiedad. Cerré la puerta en su cara con las manos temblando tanto que apenas podía agarrar la manija. Lo escuché murmurar algo del otro lado, pero después escuché sus pasos alejándose. Corrí al cuarto del fondo donde Beatriz estaba escondida debajo de la cama, temblando de miedo. «Se fue mi hija. Puedes salir». Ella salió arrastrándose con los ojos muy abiertos de terror. ¿Era la policía? Mi papá mandó a la policía a buscarme. La abracé apretado. La mandó. Pero no te van a llevar. No voy a dejar. Pero por dentro estaba aterrada. Si el delegado volvía con la orden, iba a encontrar a Beatriz e iba a arrestarme por secuestro. ¿La carta que doña Silvana había hecho iba a servir de algo? ¿Será que un juez iba a aceptar aquello como autorización válida? Tomé el teléfono y llamé a Jessica del Consejo Tutelar, contándole lo que había pasado. Ella se preocupó, pero dijo que iban a intentar ayudar. Iba a hablar con el juez del juzgado de la infancia e intentar conseguir una medida protectora para Beatriz. El resto del día fue tenso. Con cada ruido en la calle yo saltaba asustada, pensando que era la policía volviendo. Beatriz se quedó todo el día callada, asustada, y volvió aquella mirada aterrada que tenía cuando yo trabajaba en su casa. De noche, cuando estaba intentando hacer que cenara algo, el teléfono sonó. Era doña Silvana de nuevo, y esta vez estaba llorando desesperada. Guadalupe descubrió. Encontró la carta que escribí, una copia que había escondido mal. Sabe que fui yo quien le dio a Beatriz. Me pegó tanto que creo que me rompió una costilla. No aguanto más. Necesito salir de aquí. Entonces salga. Tome a Rafael y venga para acá. Nos arreglamos. Silencio del otro lado y después su voz débil y temblorosa. No puedo. Cerró todas las puertas. Tomó mi celular. Me está vigilando todo el tiempo. Solo conseguí llamar ahora porque fue a bañarse y tomé el celular viejo de Rafael que estaba escondido. Guadalupe, tengo miedo de que me mate. Y colgó de repente. Probablemente porque lo escuchó volviendo. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, sintiendo el mundo desmoronarse. Aquella mujer estaba presa. Su hija estaba escondida en mi casa. La policía iba a volver con orden en cualquier momento, y yo no tenía la menor idea de qué hacer. Miré a Beatriz que me miraba con aquellos ojos asustados, y pensé que había hecho todo mal,
que debería haber dejado aquel asunto, que debería haber aceptado los 500.000 pesos y fingido que no había visto nada. Pero entonces recordé los moretones en el rostro de aquella criatura, recordé los gritos de dolor, y supe que nunca iba a conseguir perdonarme si hubiera hecho eso. El martes por la mañana bien temprano tocaron la puerta de nuevo. Esta vez eran 2 trabajadoras sociales del Consejo Tutelar, Jessica y otra chica. Entraron y explicaron que habían conseguido una medida protectora de urgencia para el caso de Beatriz. El juez había analizado la situación y decidido que la niña no podía volver a casa del padre hasta que se investigaran las denuncias de violencia. Pero yo no podía quedarme con ella de forma irregular. Ella necesitaba ir a una casa de acogida mientras el proceso corría. ¡No!, Beatriz gritó agarrándose de mí. No quiero ir a otro lugar. Quiero quedarme con la tía Guadalupe. Lloraba desesperada. Me abrazaba con tanta fuerza que dolía, y yo sentía las lágrimas bajando por mi rostro también. Jessica se arrodilló a la altura de la niña y habló con voz calmada. Beatriz, sé que tienes miedo, pero la casa de acogida es un lugar seguro. Hay otras criaturas allá. Hay gente entrenada para cuidarte, y la tía Guadalupe va a poder visitarte. No va a desaparecer de tu vida. Pero no quiero ir. La niña continuaba gritando, y yo miré a Jessica con desesperación. ¿No hay otra manera? Ya sufrió tanto. Ya fue separada de su mamá. Ahora va a ser separada de mí también. Jessica suspiró profundo. Guadalupe, entiendo. De verdad entiendo. Pero legalmente no puedes quedarte con ella sin ser familia o tener custodia provisional. Y para conseguir custodia provisional necesitas un proceso que demora. Por ahora, lo más seguro es la casa de acogida. Pero mira, voy a hacer lo posible para acelerar las cosas, para ver si conseguimos ponerte como familia de acogida oficial. Entonces puede volver aquí legalmente. Respiré hondo, intentando calmarme, intentando ser fuerte por Beatriz. ¿Cuánto tiempo puede demorar? La otra trabajadora social respondió. Puede llevar semanas, a veces meses. Depende mucho del proceso, de cómo andan las cosas en la justicia. ¿Semanas o meses? Beatriz iba a pasar semanas o meses lejos de cualquier rostro conocido, en un lugar extraño, con miedo. Pero, ¿qué podía hacer? Si me rehusaba a entregarla, iban a llamar a la policía, e iba a ser peor. Me arrodillé frente a Beatriz y sostuve su rostro en mis manos. Mi hija, vas a necesitar ser muy valiente ahora, muy fuerte. Sé que no quieres ir, pero es por poco tiempo. ¿Me oyes? Y te voy a visitar cada semana, lo prometo. Voy a luchar para traerte de vuelta aquí lo más rápido posible. ¿Confías en mí? Ella sollozaba, pero asintió despacio. Confío, tía Guadalupe, pero tengo tanto miedo. La abracé una última vez sintiendo su cuerpecito temblar. Las trabajadoras se llevaron a Beatriz y me quedé en la puerta viéndola partir, sintiendo un vacío enorme. Las semanas siguientes fueron terribles. Sin empleo, sin dinero, pensando en Beatriz sola. Visitaba cada sábado sin falta. Doña Silvana finalmente escapó del hospital después de que Ricardo la golpeara tan fuerte que la dejó con costillas rotas. Denunció todo. El proceso judicial comenzó. Ricardo contrató los mejores abogados. Alegaba ser padre ejemplar, que yo había secuestrado a su hija por venganza. Pero las pruebas eran fuertes. Los informes médicos de Silvana, mi testimonio, el de los profesores de Beatriz, que confirmaban signos de abuso. 3 meses después, el juez dictó sentencia. Ricardo perdió la custodia. Silvana la ganó provisionalmente. Beatriz podría salir de la casa de acogida. El día que fuimos a buscarla, Beatriz corrió hacia su madre llorando de felicidad. Después me abrazó. «Tía Guada, voy a casa». Silvana alquiló un departamento pequeño en Coyoacán. Simple, pero lleno de paz. Por primera vez en años podían vivir sin miedo.
Ricardo no aceptó la decisión. Apeló. Perdió. Huyó antes de la sentencia final. La policía lo buscó por semanas. Finalmente lo capturaron cuando intentó contactar a Beatriz en un parque. Lo condenaron a 12 años de prisión. 3 años después, encontraron a Ricardo muerto en su celda. Suicidio. Beatriz lloró días, procesando sentimientos contradictorios sobre el padre que la lastimó, pero que seguía siendo su padre. Pero siguió adelante. Se graduó de preparatoria con honores, ganó beca para estudiar psicología. Decidió dedicar su vida a ayudar niños abusados. Mi historia se volvió libro, después ley. La ley Beatriz protegía a quienes denunciaban violencia infantil. Prohibía despidos por estas denuncias. Aumentaba penas para agresores. Hoy Beatriz tiene 25 años. Trabaja en una ONG salvando niños como ella fue salvada. Silvana se casó con un hombre bueno. Es feliz. Rafael es administrador exitoso. Yo sigo siendo trabajadora, ahora coordinadora en el hospital. No me hice rica, pero tengo algo que dinero no compra. El amor de una familia que ayudé a salvar. La certeza de haber hecho lo correcto. Cuando Ricardo me ofreció 500.000 pesos, pensó que todos tenían precio. Aprendió que algunas cosas no se compran. La dignidad no se compra. Hacer lo correcto no se compra. El amor de una niña que salvaste no se compra. Si ves a un niño sufriendo, no mires al otro lado. Puede que sea su única oportunidad. Será difícil, te costará caro. Pero cuando veas a esa criatura feliz años después, entenderás que valió cada segundo. Yo era solo una trabajadora doméstica, pero me convertí en la mujer que no miró al otro lado. Y eso nadie me lo puede quitar.